¿Has escuchado la teoría del apego, los tipos de apego? ¿Por qué es importante que nosotros sepamos qué tipo de apego tenemos para que también tengamos conocimiento de cómo nos estamos relacionando con los seres que más nos importan? Cuando tenemos algún tipo de conflicto con otra persona, cuando nos sentimos enojadas, enojados porque alguien hizo algo, nosotros no nos damos cuenta que tiene que ver con nuestra percepción, con nuestra historia de vida, con nuestros aprendizajes y que estamos interpretando esa situación, esa relación y a esa persona de acuerdo al tipo de apego que nosotros hemos vinculado. Entonces, por eso es tan importante. ¿Qué tiene que ver nuestra infancia, nuestra historia de vida, todos nuestros aprendizajes? Tiene que ver mucho. Nosotros vamos, desde que somos chiquitos, vamos construyendo esa percepción del mundo, de cómo nos vinculamos, cómo lo interpretamos y cómo esa interpretación nos afecta, tanto en las situaciones de la vida cotidiana como en la forma de relacionarnos. Cuando estamos hablando del tipo de apego, estamos hablando de la forma en cómo nos vinculamos de cuando éramos infantes, niños, niñas, con nuestros progenitores y con los cuidadores que estuvieron a nuestro alrededor. A esto le llamamos las figuras de apego. Estas figuras de apego formaron pilares en nuestro inconsciente, en nuestra percepción, en nuestra forma de interpretar cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con la vida y con los demás. Si las figuras de apego, entonces, transgredieron, lastimaron, violentaron a ese niño o niña, lo que se forma es tanto una herida como un trauma. Esta herida y trauma lo que genera en ese niño o niña es una falta de desarrollo, de seguridad en sí mismo y en cómo se vincula y cómo confía en los demás. Esta falta de seguridad tiene varias formas de manifestarse. Esta falta de confianza, de vínculo, se manifiesta de una forma evitativa. Es decir, el niño interpreta que el vincularse con esa figura de apego es peligroso. Esto quiere decir que si yo emocionalmente me vinculo con el otro, eso es peligroso. Aquí entran las personas que les da mucho miedo involucrarse emocionalmente, comprometerse, confiar, ¿sí? Poner en situaciones que conllevan mucha confianza, apostarle a eso. Entonces son personas que se retiran emocionalmente de sí mismas y de las relaciones. ¿Cómo es esto posible? Pues bueno, se retiran en el sentido de que están, pero emocionalmente no se abren. Y cuando están vulnerables, se alejan completamente y entonces se cierran. Es muy difícil que en este tipo de apego evitativo la persona pueda solicitar ayuda cuando la necesita. Lo que va a hacer la persona es que va a decir: yo puedo con todo, yo no necesito a nadie, porque ese apego emocional le da no miedo, sino pavor. Esto se puede ir trabajando en que la persona vaya resignificando que ese apego emocional, que esa confianza con el otro, no es algo que le pone en riesgo a su vida, sino que es algo que le va a fortalecer, le va a enriquecer y le va a llevar a crecer. También es importante que se trabaje con esa autoestima en donde la persona vaya reconociendo por qué le da tanto miedo esas relaciones emocionalmente. Ahora hablemos del apego, que tiene que ver con esta parte ansiosa.
tiene que ver con la dependencia, lo contrario al evitativo, ¿ok? ¿Por qué? Porque el evitativo, el que evita ese contacto emocional, ese confiar en el otro. ¿Por qué? Porque le da pavor. Al contrario del ansioso, que el ansioso necesita siempre estar cerca emocionalmente de la otra persona, pero sin un espacio sano de independencia. Entonces se vuelve dependiente emocionalmente o en otros sentidos, físicamente. Pero aquí el punto es, sin ti yo no puedo estar. Si tú te vas, yo no vivo. ¿Sí? Y la persona con este tipo de apego, pues una de sus características es que es muy complaciente con el otro, con esa persona a la cual está muy cerca emocionalmente. Quiere complacer a esa persona, quiere dar de más, quiere que esa persona esté sumamente bien. El tema con esto es que lo que hay detrás de esa complacencia es: no me abandones, no me dejes solo, no me dejes de querer. Yo hago todo lo que tú quieras, pero no te vayas, quédate conmigo. Y bueno, esto que se tiene que trabajar. Se tiene que trabajar esta parte de independencia, esta parte de autonomía, esta parte de responsabilidad, es decir, esta parte de comprender yo soy un individuo y el otro también, y cada uno tenemos nuestro espacio y cada uno somos diferentes y podemos convivir, compartir, vincularnos, pero necesitamos cada uno ese espacio. Esta persona también va a tener que trabajar mucho con sus límites sanos que estén en función de su salud mental, de su salud emocional, de su crecimiento y del crecimiento y salud de las relaciones. Es decir, encontrar un equilibrio entre la reciprocidad, entre el dar y el recibir, para que entonces se pueda compartir y no solamente complacer. Y también se aprenda a recibir. Recibir de la otra persona y no precisamente lo que se quiere recibir en el sentido de controlar, sino abrirnos a esa parte genuina de recibir, de lo que el otro me está dando de forma genuina, no lo que yo le estoy exigiendo.